Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé. Gracias, señor presidente. Obviamente adhiero a cada una de las palabras de mi compañero, también del concejal Llano, pero yo quiero contarles, todos lo saben, que yo estoy sentada en esta banca, aparte porque soy una militante peronista desde los 18 años, porque soy docente. Seguramente, en el momento que se mensuró la posibilidad de elegir a una mujer para ir segunda en la lista del Frente para la Victoria, se me tuvo en cuenta por mi trayectoria docente. Una trayectoria docente que tiene 0 de vocación y 100 de convicción. Porque nada, absolutamente nada de lo que he hecho en mi carrera docente ha sido porque lo pienso hacer gratis, sino porque sé que tengo que trabajar desde que me levanto hasta que me acuesto por garantizar la educación pública, de gestión estatal y también de gestión privada. Pero como en este caso quien está siendo atacada es la educación pública de gestión estatal, a eso me voy a referir. La convicción, señor presidente, tiene también cero de intención partidaria cuando estoy sentada en esta banca hablando de este tema. Sí, en todos los otros temas. Porque a pesar que muchos concejales acá continuamente están hablando de no vengan a hacer política, yo les digo, sí, señores, nosotros acá venimos a hacer política partidaria generalmente, pero yo hoy voy a hablar de una cosa que me enseñó mi mamá adentro de una escuela el día que nací. Acá se habla de política educativa y la política educativa se defiende y nosotros enseñamos a nuestros alumnos defendiendo la política educativa. Porque la educación no es sumar, restar, dividir, saber cuál es el sujeto y el predicado. La educación significa poder comprender y hacer respetar cada uno de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. Cuando estábamos en el cuarto intermedio, que quiero decir, lamento que se haya roto la comisión y no nos hayan dejado ingresar en un momento cuando estaban los representantes de los gremios, no me pareció bien eso. Creo que si era comisión teníamos que estar todos podemos escuchar. Yo dije y mencioné una cuestión que creo que es fundamental. La educación pública, señor presidente, nos atañe a los peronistas, a los radicales, a los de izquierda, a los de derecha, a los del centro y a los que dicen no tener partido político, pero que siempre eligen que sus hijos vayan a la escuela. En este caso, hay una decisión de un gobierno que ha llevado a que hace 3 semanas no han iniciado las clases en las universidades públicas de gestión estatal. ¿Tiene eso que ver con un partido político? No. Porque ante la mención que se hizo también en esa reunión, referida a que ustedes nunca votarían una resolución que vaya en contra de tu partido, yo les quiero decir que como yo soy jubilada y soy vieja, y viví la nefasta ley federal que lamentablemente llevó a cabo un gobierno peronista, junto con muchas personas que están acá, que tienen mi edad o más, formamos los docentes autoconvocados de Tandil, cortamos calles, sensibilizamos en las escuelas, rodeamos la manzana educativa, hicimos cientos de eventos, porque en ese momento también se hablaba de municipalización. Por eso, por primera vez y creo que única vez, el Colegio San José y Zafa nos acompañó en el abrazo a la manzana educativa. Y yo, señor presidente, en ese momento ya era peronista. En un lamentable discurso, digo lamentable porque lo lamento, en un momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos acusó a los docentes de tener 3 meses de vacaciones. También
repudié sus palabras, porque yo acá y en cada cuestión de mi vida voy a defender la escuela pública. Y no es una cuestión personal, que sí la es. Creo que ya lo conté una vez acá. Mi papá era un obrero metalúrgico, se murió a los 44 años y creo que 2 semanas antes de morirse nos dijo, por favor estudien, por favor estudien, vayan a la escuela, terminen la facultad, estudien. No lo entendí en ese momento, era chiquita, tenía 11 años, después lo entendí. ¿Sabe qué, señor presidente? Mi papá, que era un obrero metalúrgico en Metalúrgica Tandil, en Cecilio Rebaba, una persona pobre, quería que sus hijos viviéramos mejor. Eso quiero yo para cada uno de los argentinos, que tengan la posibilidad de darle a sus hijos estudio, educación de calidad, con equidad. Porque que se haya puesto obligatoria la educación secundaria, señor presidente, no fue un antojo de un gobierno populista. Fue la posibilidad y la obligatoriedad para que todos tengamos acceso a los estudios superiores. Pero claro, acá hablamos de nimiedades, de pequeñeces. Si yo ahora estoy en este partido, ¿cómo voy a decir? A ver si se ofende. Si se ofende, nadie. Porque acá no están en juego nada más y nada menos que los chicos más pobres de este país. Porque en esta ciudad, señor presidente, en los barrios más pobres no están las aulas de aceleración. ¿Y sabe qué? Los adolescentes están en la calle, atendidos por instituciones que no saben qué hacer con ellos. Muchos municipales que se ocupan y que están preocupados, tan preocupados como nosotros, como envían por esta situación. Están en la calle, al lado de la droga, al lado de la desesperanza, al lado de las cosas malas. ¿Y saben quiénes somos los responsables? Todos nosotros. Los que toman las decisiones y también todos nosotros, los 20 concejales, que hoy no tenemos la fortaleza y la convicción de decir que la educación pública no se toca, se defiende. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini. Gracias, señor presidente. He escuchado atentamente a los concejales preopinantes y yo creo que lo que se ha venido a buscar hoy a este Consejo Deliberante desde los distintos representantes de la comunidad educativa es lo que este Consejo Deliberante puede dar, que es una manifestación política en torno al tema que estamos tratando. No tenemos injerencia en las leyes que generan las políticas educativas. Y en el marco de ese tratamiento tenemos desde el bloque de Cambiemos la convicción de manifestar cuál es nuestra postura ante la educación pública. Este bloque de Cambiemos está conformado íntegramente por concejales de la Unión Cívica Radical. Y no nos da vergüenza ser de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, ni creemos que ninguno de nuestros líderes se esté revolcando en su tumba. Yo vengo de la educación pública. Acá se ha hecho mención, cada uno de los concejales que habló provienen de la educación pública. Hice la primaria en la Escuela 2, Carlos Pellegrini,
la secundaria en la Escuela Nacional de Comercio y en el año 90, que fue mi último año, lo concluí en la Escuela Media 8, porque se habían transferido las escuelas secundarias a las provincias. Y cursé mis estudios universitarios también en una universidad nacional. Mi padre, que viene de una familia de clase media humilde, es el único graduado universitario. Se bancó los estudios dando clase particular y se recibió de agrimensor en la Universidad de Buenos Aires. Y es un honor para mí que mi padre haya sido rector de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es un verdadero honor y creo que lo ha cumplido esa función poniendo lo mejor de sí y peleando cuando había que pelear. Y el máximo honor es que no se ha enriquecido en la función pública. Vive en un departamento humilde hoy en la ciudad de Tandil y llevo la frente muy alta por esa situación. Y estoy convencido que hay que defender la educación pública. De hecho, cuando nos constituimos en comisión, al conocer este proyecto, hemos hecho un dictamen donde manifestamos el apoyo a la educación pública y pedimos que se privilegie el financiamiento de la misma. Tal vez no es el mismo texto que nos trajeron, pero ayer el Senado de la Nación también votó una ley que hacía 2 años que estaba en tratamiento y no dio el mismo texto que estaba desde la Cámara de Diputados enviado al Senado. Y esa es una ley de la democracia. No puede ser que nos sometan que si no se vota el mismo texto hay un bloque que está en contra de la educación pública y el que vota el mismo texto está a favor de la educación pública. Eso no es así. No son las reglas de la democracia. No son las reglas de la democracia. Nosotros lo que estamos haciendo es, en base a un pedido de un pronunciamiento a favor de la educación pública, hacer un pronunciamiento a favor de la educación pública y pedirle al gobierno que privilegie el financiamiento de esa educación pública. Tal vez con lo que no, tal vez lo que no estamos de acuerdo es el camino en por qué estamos en esta situación. Pero eso no es el momento de debatirlo aquí porque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí quería dejar claro es que, más allá de no coincidir con el texto que ha venido a la banca 21, estamos de acuerdo en este tratamiento extraordinario, porque el tema lo amerita. Nunca una banca 21 fue tratada en el recinto, siempre ha pasado a comisión y se dan los tiempos del Consejo Deliberante, porque somos 20 y todos tenemos opiniones distintas, para tratar esos proyectos. Es la primera vez que un proyecto se trata ni bien es presentado. Y el tema lo amerita, y la situación lo amerita, y tenemos que buscar en conjunto las soluciones a este tema. Pero cuando digo que el diagnóstico no lo compartimos, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo, porque el financiamiento hay que buscarlo. Tendremos que privilegiarlo, pero también es cierto que nosotros venimos con un país donde el PBI el presupuesto tenía un 8% de déficit del PBI, equivalente a un 8% del PBI, y eso es insostenible en el tiempo. Eso es un acuerdo que también tenemos que hacer, sean radicales, sean peronistas, sean socialistas los que gobiernan, que para tener bases sólidas de desarrollo tenemos que acordar que no podemos tener un déficit o que se financia con la maquinita o que se financia con el endeudamiento. Entonces, claramente el bloque de Cambiemos en Tandil está a favor de la educación pública y pide que se privilegie el financiamiento en el marco de estas restricciones que tenemos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Silvia Nosey. Gracias, señor presidente. Bueno, yo antes de ser concejal, mucho tiempo antes,
Es más, ya estoy pasada de edad, me podría haber jubilado mucho antes, soy docente. Me consta que en este recinto, desde que asumí, se han tratado varias veces temas que tienen que ver con la educación. Y la verdad, nunca del bloque mayoritario, que es Cambiemos, recibimos una mirada, digamos, que nos pueda acompañar. Cuando ocurrió lo de los COE, mi compañera Pumé lo puso a consideración, se pidió el tratamiento sobre tablas. Lo mismo pasó con el bachillerato de adultos. En una de esas dos ocasiones, no recuerdo cuál, siendo que no habíamos logrado que se llegue al debate en el recinto, por una cuestión de apuros, y que lo dije en ese momento, nos llegan las malas noticias de apuñados, y a cada rato yo mencioné una situación especial que estábamos atravesando los que somos profes de educación física. Cuando yo mencioné eso me retaron, y lo retaron a usted también, señor presidente, porque no hacía cumplir el reglamento y yo había hablado de algo incorrecto en ese momento. Usted fue muy generoso, fue muy educado, y la verdad lo valoro, porque en estas épocas de crisis, de drama, de desastre, y donde siempre el hilo se va a cortar por lo más débil, si tener tanta vuelta y tanto resquemor, si va una palabrita sí, si va una palabrita no, si esto ajusta o no ajusta al reglamento, la verdad estamos todos atravesando un drama, y la educación pública está atravesando un drama, como lo están atravesando también los otros trabajadores de otros gremios y también jubilados. Pero hoy día nos convoca la educación pública. Entonces, cuando hay tanta resistencia a tratar, hoy porque están nuestros compañeros de los gremios y porque ellos se acercaron y pidieron la banca 21 y porque hay un proyecto redactado, pero nosotros sí nos ocupamos de la educación pública y estamos en cuanto a abrazo y en cuanto a marcha y en cuanto a reunión y en cuanto a cosa nos lo plantean, porque yo lo hablo como docente, pero también como ciudadana. Yo tengo hijas, sí, que estudiaron, una de ellas estudió en la universidad pública, la otra en un instituto terciario, pero que también corresponde, sí, que hablemos de cómo se sufre, sí, cuando pasan estas medidas del neoliberalismo. Y con respecto a cosas que han dicho acá en este recinto, por ejemplo, recién yo lo escuchaba al concejal Nicolini, cuyo papá es un ejemplo para esta ciudad, y que hablábamos de los referentes y decía que los referentes de ellos no se iban a estar revolcando en la tumba, y yo creo que Alfonsín sí se está revolcando en la tumba. Porque una de las cosas que dijo Alfonsín en una de las últimas entrevistas que le hicieron fue que hasta dónde, ¿no es cierto?, esto de negociar y hasta dónde esto de... Y él dijo muy clarito, el límite es la derecha y Macri es la derecha. Entonces a mí me asusta, y lo digo como profe, como madre de gente que tiene la edad de muchos de los chicos que están adentro de este recinto. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa juventud? ¿Sí? Que llevaba tatuada en el alma y en el pecho esa figura de quien fue el doctor Alfonsín. ¿Sí? Porque acá ni siquiera estamos hablando desde una cuestión, y lo dijo Macho, y lo dijo Rogelio, y lo dijo Facundo también, o si no lo dijo, creo que estaba dentro de lo que él opinaba. Esto trasciende cualquier color político. Esto no tiene que ver con las cuestiones políticas, y dejemos de tirarnos con la pesada herencia, por favor, se los pido, porque también es cierto que ustedes, Cambiemos, vinieron a decir que se podía dialogar, a cambiar lo que estaba mal, a que no nos iban a quitar nada de lo que ya teníamos, y volvemos y no se podría enumerar un montón de cosas. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está que no nos quitaron los que ya teníamos? ¿Sí? ¿Dónde están las aulas de aceleración que prometieron y solamente la escuela 20, si mal no recuerdo, y díganme si me equivoco, las tuvo y las tiene desde hace unos pocos días? ¿Sí? ¿Dónde están las netbook para los chicos? Ah, no, pero eran las netbook para los negros. Claro, ¿por qué? Porque era muy deshonroso para la gente paqueta, ¿sí?, que todos los muchachitos pudieran tener una computadora. Vamos, y lo escuchábamos, y los escuchábamos en nuestros entornos y en nuestros entornos cercanos. Y yo les puedo asegurar que en mi entorno, y yo soy de Villaguirre, imagínense, ¿sí?, si fuera un poquito más arriba de las clases sociales, yo lo escuchaba en mi entorno, imagínense, eso de que a los chicos el que puede que le compre una computadora, el Estado no tiene por qué darle. Sí, señor, les tiene que dar, porque es la nueva, son las herramientas nuevas, porque con eso y gracias a eso se puede entrar al mundo. Este mundo al que quiere ingresar, Cambiemos. ¿A qué mundo vamos a ingresar? Si cada vez estamos fomentando más pobres, más desgraciados, los nenes ahora van literalmente a la escuela a comer,
a comer, y encima, con tanta suerte, tienen tanta suerte, sí, que cuando una directora o vicedirectora, una compañera, sí, que explota en el aire junto con una ordenanza, sí, van más temprano para poder calentar algo y les explota una garrafa. ¿Sí? ¿A qué mundo me quieren decir que extremo? El plan Conectar Igualdad. Ah, no, por favor. Claro, que por supuesto que faltaba capacitación, por supuesto que faltaba todo eso, y hubiera tenido que ser muy mejorado y hubiera sido perfectible en el tiempo. Pero no para romper todo, para sacar todo. Vinieron a romper todo, pero además, con respecto a este proyecto que presentaron los compañeros, ¿qué miedo tienen? ¿Qué le tienen? ¿Miedo a esto que dice que se arbitre desde el Ejecutivo Municipal las gestiones a nivel provincial y nacional? ¿Qué tienen miedo? ¿Que les peguen un chirla en la cola a la gobernadora Vidal porque el intendente se pone al frente de este reclamo? ¿Qué tienen miedo? Señores, la educación pública se está rompiendo toda, se están rompiendo las escuelas, se están rompiendo los cargos, ¿sí? Hay personas que son despedidas, hay cargos que no son abiertos, ¿sí? Hay suplencias que no se toman. ¿De qué tienen tanto miedo? ¿Cuál es el miedo que tienen? Yo no puedo creer que se quiera cambiar un párrafo porque dice que el Ejecutivo, en definitiva, se ponga al frente de un reclamo que lo está haciendo toda la comunidad educativa, y en esa comunidad educativa entran padres, alumnos y docentes, y muchos padres que en su momento habían criticado los paros, hoy día ¿sí? Se hacen cargo de este reclamo porque saben ¿sí? Lo que les está atravesando a sus hijos y a toda la escuela pública. Así que yo la verdad que no entiendo mucho cuál es esta cosa que nos pasó, ¿no? De tener que levantarnos un cuarto intermedio, de hacerlos demorar, de hacerlos perder tiempo. ¿Para qué? ¿Sí? Si nosotros tenemos que estar acompañándolos, tenemos que ser los primeros en levantar la mano y en exigir que sea de una vez por todas un gobierno, ¿sí? El que se ponga los pantalones largos y se haga cargo de estos reclamos. Nada más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri. Gracias, señor presidente. Bueno, después de un buen rato de escuchar una serie de argumentaciones sobre un tema que creo que se ha corrido un poco el eje de la cuestión de fondo, ¿no? O sea, yo creo que hay algunos temas que son, creo que lo dijo Rogelio, que son universales. Creo que nadie va a estar en desacuerdo con la defensa de la educación pública, ni con los derechos de los niños, ni con otra serie de derechos que obviamente tienen un carácter universal que no admite de diferencia de colores políticos, digamos, porque sería bastante hipócrita tratar de centrar el debate en una cuestión de este tipo. Y yo creo que la verdad que las fundamentaciones que he escuchado de los concejales preopinantes me llevan a pensar que en realidad lo que se persigue en este debate no es la cuestión de fondo de lograr una manifestación respecto de un tema. Lo que se trata es si se va a votar la letra, digamos, de un proyecto tal cual fue recibido o no. Y la verdad que debo rescatar lo que acaba de decir el concejal Nicolini. Yo creo que hay una muestra de predisposición a haber abierto una instancia de debate en el mismo día en que se recibe el proyecto, cuando en realidad tradicionalmente la banca 21 gira todas las presentaciones, digamos, a comisión, y normalmente en las comisiones acordamos sobre la base de la propuesta, en muchos casos, textos que tienen modificaciones. No me parece que esto sea ilegítimo, ni que ponga a algunos de un lado de la raya y a otros de otro lado de la raya. Me parece que lo que está claro es que algunos representantes sindicales recién manifestaron de que la presentación no tenía intencionalidad política y que por eso lo habían presentado en este ámbito y no a través de un bloque. Lo que sí me queda claro con las argumentaciones de los concejales preopinantes es que la intencionalidad política está y es clara, es denunciar. Perdón. Bien, sigo, señor presidente. Bueno, me parece.
me parece que es una señal autoritaria no dejar hablar, y me parece también que tiene una cuota de autoritarismo pretender que ni siquiera se discuta un texto y que no se admita una modificación. Me parece que es una postura que tiene una magnitud que trasunta el objetivo final. A mí me parece que realmente es legítimo la inquietud y es legítimo la pretensión de lograr una manifestación política del Consejo Deliberante. Yo creo que ese es el objetivo. Me parece que se desvirtúa el debate, sinceramente, cuando lo que se pone en discusión es si es exactamente este texto u otro que puede ser equivalente, que puede satisfacer mejor la expectativa y la opinión de todos los que están sentados acá. Y me parece que tensar la discusión en esto y profundizarla es ruir al debate de fondo, digamos, y es tratar de lograr desde la barra que en este debate haya vencedores y vencidos, cuando en realidad me parece que es perder una oportunidad, discúlpame, déjame terminar, es perder una oportunidad de lograr la votación de una manifestación política del cuerpo en tiempo récord con un objetivo que es bastante similar al que ustedes plantearon. Así que me parece que, nada, obviamente que nosotros en el diagnóstico seguramente no estaremos de acuerdo y puede haber diferencias que, bueno, para eso estamos en democracia y por eso tenemos miradas diferentes y por eso la gente elige gobiernos y en algún momento los acompaña y en otros no. Nosotros creemos que este es un momento muy particular, obviamente que estamos preocupados, obviamente en el proyecto que presentamos lo que pretendemos es que se privilegie el financiamiento de la educación pública en un marco de restricción. No puedo coincidir con todos los argumentos del concejal Iparraguirre, de hecho pensamos diferente en muchas cosas y está bien que sea así. Tenemos procedencias distintas y por ahí tenemos miradas distintas de la política y de cómo se construye un país en serio. Pero la realidad es que en el tema de fondo estamos de acuerdo y estamos discutiendo y gritándonos si vamos o no, por cuestiones casi formales, a apoyar o no un proyecto, cuando lo importante es la cuestión de fondo. Con lo cual, bien, vuelvo a repetirte, no deberíamos dialogar, pero claramente me parece que lo que es importante acá y lo que la gente de Tandil va a ver mañana en los medios es si el Consejo se expresó y se manifestó sobre el tema que ustedes vienen a buscar. Si el texto fue el que ustedes plantearon o un texto o una modificación, no va a ser la cuestión de fondo, pero parece ser que es lo que ocupa buena parte de nuestro debate. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Gustavo Ballén. Por favor, dejemos hablar a los concejales de la misma forma que dejamos hablar en su momento a la oradora que hizo uso de la banca 21. Concejal Ballén. Gracias, presidente. Sinceramente estoy escuchando atentamente a cada uno de los expositores y me da mucha tristeza tener que estar discutiendo esto. Recién se sostenía que el fondo de la cuestión era la educación pública, que no importaban los partidos, que era una cuestión universal. Y sinceramente nosotros, los bloques que integramos la oposición, no estamos cuestionando el texto. Estamos tratando de que salga el proyecto por la cuestión de fondo, que es la educación pública. Quienes están planteando modificar el texto por un punto o una coma es el bloque oficialista. Esta es la realidad. Entonces están tergiversando las cosas. Nosotros vamos a tratar y pedimos que se trate y queremos votar el proyecto como vino consensuado por los gremios, porque la educación pública es la que está en juego. Yo no me voy a poner a fijar en un texto que no tiene nada de agraviante si hay una coma o una palabra que pueda modificar algo, que afecte a alguien. Sinceramente acá no se afecta a nadie, simplemente se está defendiendo la educación pública, porque esto va a tener un trasfondo y va a tener un perjuicio para todos nuestros hijos, nuestros nietos, todas las personas que quieran educarse en este país y que tengan la posibilidad de hacerlo en la educación pública, como lo hicieron nuestros abuelos. Cuando se hablaba acá de mi hijo el doctor, ¿de quién cree que se hablaba? Se hablaba de los hijos de los trabajadores que tenían la posibilidad de educarse en la educación pública. Hablemos de los premios Nobel que dio la República Argentina. ¿Ustedes dónde se creen que estudiaron? ¿Dónde se creen que estudió Saavedra Lamas, que estudió Leluar, que estudiaron Milstein, que estudió Pérez Esquivel? Todos estudiaron en la universidad pública, en Capital Federal, en la UBA o en La Plata. A ver, estamos discutiendo un tema que es central.
recorte presupuestario en educación, es un disparate mayúsculo. Hay miles de cosas que recortar antes que la educación. La educación brinda seguridad, brinda tranquilidad, brinda que la sociedad crezca. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros, estamos a contramano del mundo. Hasta en Estados Unidos se está proponiendo en la Universidad de Nueva York que la carrera de medicina sea gratuita para que los estudiantes puedan llevarla adelante sin tener que endeudarse y pagarlo posteriormente con créditos. Esto se está planteando en un país en donde siempre se privilegió la universidad paga y privada. Sinceramente, estar discutiendo esto me parece un soberano disparate. Yo le voy a cambiar un texto que fue consensuado por los sindicatos, que además, si lo leen, lo han reiterado aquí, no tiene absolutamente nada de agraviante. A ver, ¿qué estamos pensando? ¿Que nos va a tirar la oreja María Eugenia? Pero por favor, a mí me importa tres belines. Yo lo que quiero defender es la educación pública. Y si fuese un gobierno de mi partido el que está haciendo esto, estaría gritando en favor de la educación pública. Porque la educación pública nos está comprometiendo nuestro futuro. Para ser un país en serio, nosotros necesitamos tener una educación de excelencia como la tuvimos hace muchos años atrás en los colegios primarios, secundarios y las universidades públicas. Las universidades privadas en nuestro país aparecieron cuando la universidad pública no daba la respuesta que tenía que dar. Entonces tenemos que ser sinceros en esto. La realidad es que aquí los que quieren cambiar un texto para ganar una pulseada son los concejales oficialistas, no somos los concejales opositores. Nosotros tomamos el texto como lo trajeron los gremios y queremos votarlo de esa manera, sin cambiarle una coma. Y el fondo de la cuestión es la defensa de la educación pública. Que quede bien en claro. Y nosotros no queremos recortes en educación. Es lo último que se debe tocar. Estamos discutiendo si le vamos a recortar un peso más, un peso menos. El otro día escuchaba un legislador de Cambiemos que decía, bueno, explotaron 2 garrafas, a ver, es un tema central, los colegios, todos los problemas que tenemos a diario, y nosotros estamos discutiendo por un punto y una coma, sinceramente me parece una locura. Lamentablemente estamos en esto. Hace 3 horas que estamos hablando de esto y no podemos salir. Sinceramente, lo que habría que hacer es votarlo y quien quiera acompañar el proyecto que trajo la gente de los gremios lo acompañe y el que no lo acompañe. Y que pague los costos y las consecuencias. Tiene la palabra el concejal Facundo Llano, perdón. Pensamos similar con Ballén, así que está bien. Gracias, señor presidente. Brevemente, porque bueno, ya se han manifestado muchas cosas, pero por supuesto que comparto los argumentos y la exposición del concejal Iparraguirre. Creo que la cuestión general y el contexto y la actualidad y desde lo histórico lo acompaño y creo que además hay que mencionar, y porque lo he trabajado también, muchos aspectos de los que se mencionaron, digamos. Me tocó trabajar en el Conectar Igualdad, me tocó trabajar en el Progresar, que no se mencionó, pero también fue una de las herramientas de inclusión a nivel educativo muy importante, como también muchos aspectos de beca, de posibilidad de repatriar científicos y todo lo que a nadie escapa hoy en día y a esta altura de las circunstancias, de la historia, de los procesos políticos, como también así, por supuesto, la autocrítica referenciada en algunas cuestiones que quedaron pendientes y que efectivamente cada uno deberá asumir la responsabilidad que le compete, como nosotros, o al menos en mi caso, asumo la propia. Se dijo acá que se ha venido a buscar lo que se puede dar, que es una manifestación política. Efectivamente, este recinto es para que se exprese políticamente, es para que el Consejo Deliberante se exprese y tenga resonancia, tenga repercusión política lo que este Consejo dice.
Ahora bien, de lo manifestado en la Banca 21, lo que se vislumbra es lo que se viene a buscar de este Consejo, es una manifestación política que recepte la propia demanda de la comunidad educativa, pero que además que recepte lo que está sucediendo, que interprete la realidad, que interprete la actualidad, que interprete lo que está pasando en este país. Recién lo manifestaron en la exposición. Problemas paritarios, problemas de infraestructura, problemas de niveles educativos. ¿Qué voy a repetir lo que dijeron ya Iparraguirre, Ballén, Silvia o Machu? Digo, está claro cuál es la situación en la que estamos. Entonces no es una manifestación política así nomás. No es una manifestación política lavada de la realidad para quedar bien con el sistema educativo y con el poder político al cual representamos. No es una manifestación política cualquiera. Por eso lo que se manifestaba que no es lo mismo. Efectivamente no es lo mismo. No es lo mismo un Consejo Deliberante que se exprese acompañando el sistema educativo y sus representantes que un Consejo Deliberante que tire la pelota para afuera y escriba algo súper lavado para intentar quedar bien y que se coma la curva el sistema educativo y a su vez responder al poder político que nos prohíbe o que nos reta, como recién se dijo, si le decimos que está todo mal en lo que hace educación. Digo, no son lo mismo, y efectivamente, y acá digo, ¿cuál es el rol de este Consejo Deliberante? ¿Cuál es el rol de Tandil en esta discusión política que estamos dando? Tenemos un hijo de un rector, efectivamente, tenemos concejales que han transitado, han hecho su camino, su recorrido, como lo dije en mi anterior intervención en la educación pública, tenemos concejales que han militado desde la educación pública, desde adentro del sistema educativo, que han sido representantes de los estudiantes en la educación pública, que han tomado las banderas de la educación pública. Recién me preguntaban en la radio qué pasó, cómo si Franja Morada estuvo en la movilización. Y bueno, uno de chico es más rebelde, revolucionario y contestatario. De grande, con cargos y con representación política y con mandatos políticos, por ahí se acomoda un poquito más. Y es eso lo que nosotros, y yo acompaño y suscribo las palabras de no estar cómodos. Nosotros no tenemos que estar cómodos en este rol de concejales, tenemos que asumir la responsabilidad, tenemos que devolver a la educación pública y al sistema y a sus representantes lo que vienen a buscar, que es una manifestación política con altura de las circunstancias, con responsabilidad, poniendo el pecho. Y si a alguien no le gusta, y bueno, a nosotros también nos ha tocado estar o tomar decisiones que no les gustan a los propios. Y bueno, es nuestra responsabilidad, acá estamos, y es la responsabilidad que tiene Tandil, además. Y es la responsabilidad que tiene Tandil y la responsabilidad que tenemos como cuerpo legislativo de cara al pasado, al presente y al futuro. Todos saben que Tandil insignia la Universidad Nacional del Centro. Ahora bien, el sistema político siempre habla de la Universidad Nacional del Centro. Tenemos concejales que han sido funcionarios, como Sivalieri en la Universidad Nacional del Centro. Siempre la tenemos a la Universidad Nacional del Centro para que nos apoye, para que nos brinde asesoramiento, para que nos firme convenio, para que nos diga las cosas que tenemos que hacer y nos parece bien. Es nuestro socio ideal. Por eso Tandil es la ciudad del conocimiento. Tandil va a ser la ciudad del conocimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a ser la ciudad del conocimiento si no nos manifestamos como cuerpo en función de lo que nos están solicitando, de lo que el sistema educativo público requiere? ¿Cómo vamos a hacer la ciudad del conocimiento, la que va a demandar fuentes de empleo con mayor capacidad, la que va a demandar nuevos empleos que hoy la universidad ya está pensando, la que va a demandar relaciones laborales
que hoy no existen, la que va a demandar sistemas como el polo tecnológico, como los institutos de investigación, como las facultades de humanas, como cantidad de facultades, institutos que hoy están trabajando codo a codo con la comunidad de Tandil para que Tandil sea la ciudad del conocimiento. Ahora, si los concejales de Tandil le damos la espalda, ¿cómo hacemos para plasmar lo que decimos que queremos ser? Y acá va lo del acuerdo del Bicentenario. Resulta ser que la universidad es el socio ideal para fijar políticas públicas de cara al Bicentenario. ¿Por qué? Porque da prestigio, porque da conocimiento, por todo lo que sabemos que nos brinda la Casa de Altos Estudios. Para el acuerdo del Bicentenario, para las gacetillas, para la foto o para convocar a los miembros del sistema educativo, estamos. Ahora, para manifestarnos en favor de la educación pública y tener efectivamente una manifestación política, le soltamos la mano. Entonces, así es muy difícil trabajar en comunidad. Y ni que hablar de lo que ya mencionó Iparraguirre respecto del fondo educativo, de la infraestructura, de la situación manifestada por SUTEBA, por las cooperadoras, por cada una de las escuelas. Entonces, ¿vamos a fijar políticas públicas o vamos a responder a intereses políticos? ¿Este Consejo Deliberante para qué está? Para plantarse ante la sociedad de Tandil y decirle: quiero un Tandil del conocimiento, de la innovación, vanguardista, o quiero un Tandil de acuerdo a mis conveniencias políticas. Realmente, como decía ayer, es lamentable que un texto tan prolijo, tan amigable, tan ordenado y que busca que este Consejo se expida de la mejor manera, haya sido dado vueltas para quedar bien con el poder político. Haya sido dado vuelta para que la usina Vidal y Macri no reten al bloque Cambiemos. Realmente muchos de los concejales del oficialismo me sorprenden. Me sorprende que se hayan bajado los pantalones de tamaña manera. Porque esto es una posición ideológica, pero además es una posición histórica que tiene que tener el radicalismo. Y es una posición histórica que tiene que tener Tandil. Es una posición histórica que tiene que tener el intendente. El intendente se tiene que poner en cabeza en la defensa de la educación pública. Ayer tendría que estar en la marcha, encabezando esa marcha. Después no vayamos a tocar las puertas. No vayamos a tocar las puertas para vendernos de dialoguistas, de democráticos, que respetamos las instituciones. Es mentira. Es mentira, lo que están queriendo es cuidarle el trasero al presidente y a la gobernadora. Y están dejando el cuero ustedes, muchachos, para cuidarle la espalda al presidente y a la gobernadora. Están dejando el cuero los vecinos de Tandil, que tienen historia ahí adentro, que tienen historia, que conocen a su maestra, a su directora, a sus profesores, que son amigos de ellos. Entonces, ¿cuál es el sentido de dar una pirueta en el aire y hacer este texto lavado? ¿Cuál es el sentido de no acompañar? Tienen el respaldo de la comunidad educativa, tienen el respaldo de todos los representantes del sistema educativo, tienen el respaldo de toda la oposición. Vayamos juntos a pelear por la educación pública. No claudiquemos en eso, porque claudicamos, como recién se dijo, el futuro de Tandil, no solamente el futuro de toda la comunidad, que ya lo conocemos y ya se expresó bien recién. Pero digo, veámonos qué queremos para Tandil, somos concejales de Tandil, veamos qué queremos para el futuro de nuestra sociedad, tengamos en claro cuáles son nuestras banderas. Si nuestra bandera es una sociedad del conocimiento, respaldemos eso, respaldemos a los actores del conocimiento, respaldemos al sistema educativo, respaldemos a los jardines, a las escuelas primarias y por sobre todo a la universidad, porque son nuestros.
porque son nuestros. Entonces no claudiquemos en eso. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández. Gracias, señor presidente. Yo simplemente para decir que como radical me siento orgullosa de haberme formado cerca de Raúl Alfonsín, de la mano de Raúl Alfonsín, de la mano de Irigoyen, de los defensores de la educación pública, sinceramente. Y hoy estoy sumamente angustiada, avergonzada de lo que ha pasado acá adentro. También me sentí, cuando hoy hablaban del rector de la Universidad de Tandil, del padre de Marcos Nicolini, también me siento orgullosa porque no se enriqueció con la política, porque fue un excelente funcionario público. Y por eso yo voy a levantar hoy la mano en defensa de la educación pública y con el texto tal cual se presentó en la banca 21, que fue acordado por todos, pero absolutamente por todos los representantes de la educación de Tandil. Y estoy segura, y estoy segurísima que el señor intendente y que muchísimos de los radicales acá presentes piensan exactamente igual que yo, señor presidente. Eso es lo que quería decir. Gracias. Tiene la palabra la concejal Alejo Alguacil. Creo que ya se han expresado todos los bloques, las posturas están claras, pero me gustaría aclarar una cuestión y sobre todo por haber pertenecido a la agrupación Franja Morada y haber militado a favor de la educación pública, y siempre sostengo que yo todavía no me he ido de esa lucha, que no tiene que ver con una cuestión etaria y demás. Y también aclarar de que lo que se está discutiendo acá no es si estamos a favor o en contra, porque cuando se le dio tabla al proyecto automáticamente se define este Consejo a favor de la educación pública. Lo que estamos definiendo es sobre la situación a la que llega la educación pública en este momento y cuál fue su historia y cuáles son las responsabilidades que le quepe a cada uno. Todo el mundo puede avalar y decir que es maravilloso la creación de universidades, que fueron 18 en el gobierno del kirchnerismo, y a su vez fueron 46 universidades privadas y muchas de ellas son subsidiadas por el Estado. Al igual que la proliferación de las escuelas privadas, en detrimento de arreglar las escuelas públicas. Entonces no se trata de una cuestión de negar en el estado de situación o las responsabilidades que le quepe a cada gobierno. Se trata de cómo este cuerpo también puede manifestarse, aunque no sea una cuestión de adherir o no a un comunicado del sector educativo. Defendemos y defiendo la educación pública y es una aberración, tal cual lo milité en los años 90, cualquier recorte que pueda sufrir. Pero también es verdad que debemos entender cuál es la situación. Si no nos hacemos cargo de la situación en la que está la educación y cuál fue su historia, es negarse a uno mismo, es negar toda la lucha que significó el intentar rechazar la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación, que esta universidad fue una de las pocas que se presentó en un amparo en Mar del Plata y no le dieron lugar a la aplicación de la Ley de Educación Superior. Y con el tiempo, al igual que todas las universidades, y esto fue en el gobierno anterior, corrigieron sus estatutos aceptando de lleno y de cuajo lo que era la Ley de Educación Superior. Entonces aceptamos nuestra historia, nos hacemos cargo del momento histórico que estamos viviendo, no vamos a bajar los brazos por la lucha de la educación pública, pero también denunciamos la corrupción dentro del Estado anterior que vació
y de responsabilidad a la defensa de la educación pública. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, negaron las cuestiones inflacionarias y fueron al acuerdo a arreglar los sueldos, a pedir la limosna al gobernador Scioli y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Defendemos un presupuesto que garantice la educación en la Argentina. Y eso es lo que estamos plasmando en este comunicado. Eso es lo que queremos dentro de este Consejo. La educación pública siempre. Gracias. Tiene silencio, por favor. Compañero Rosso, silencio, por favor. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre. Gracias. Señor, por favor, tiene la palabra el concejal Méndez y el concejal Iparraguirre. Perdón, la había pedido antes el concejal Méndez. Déjame hablar. Quiero hablar. Gracias, señor presidente. Primero a decir a algunos compañeros que me preguntaban en un momento por qué no iba al cuarto intermedio a participar de eso que se tenía que discutir en un lugar tan cerrado, entre cuatro paredes, escondiéndose de la gente. Yo me acordaba mucho de esa frase de Jauretche que decía, ¿no? Cuando un economista se te para enfrente tuyo y te empieza a hablar con palabras raras, seguramente que te está escondiendo algo. Ni hablar cuando alguien se tiene que encerrar entre cuatro paredes y no puede debatir en un recinto 1 hora y media para sacar un comunicado de 3 párrafos, digo. Debatamos de cara a la gente, muchachos, hagámonos cargo cada uno de los que nos tenemos que hacer cargo. Acá el concejal preopinante dice que la culpa de todo la tiene Cristina, como estamos acostumbrados a tantas cosas en este país. Yo no digo para qué estuvo Cristina de Kirchner en este país que tanto mal le ha hecho, ¿no? ¿Para qué llevó del 3,64% del PBI destinado a educación al 7,5%? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué hizo tantas universidades? ¿Para qué creamos el ARSAT? ¿Para qué pusimos la plata en ciencia y técnica? ¿Para qué? ¿Para qué le dimos la computadora a los chicos? ¿Por qué le dimos en plan nuestra escuela a los docentes? Para que se formen. ¿Por qué cerramos la paritaria por encima de la inflación de 12 años, 11 años por encima de la inflación? ¿Por qué le hicimos? ¿Por qué no hizo tanto mal, no? Porque uno cuando dice que defender la escuela pública en términos abstractos, después eso se sostiene con medidas concretas, ¿no? Porque nosotros acá podemos hacer grandes elucubraciones, declaraciones que defendemos la educación pública, la salud pública, el trabajo. Ahora después eso se sostiene con medidas públicas, ¿no? Es el Estado en su medida la que sostiene prioridades. Y yo, particularmente, ya me parece que tendrían que ir cambiando un poquito el cassette, porque eso de la gente de que es todo culpa de Cristina, me parece que no se la morfa más. Discúlpenme las palabras que estoy usando, pero no se la morfa más la gente. Está bien, el cuco lo pueden asusar, la pueden meter presa, pero hay que hacerse cargo de lo que uno hace también, digamos. Cuando uno tiene una visión del Estado, que en esto también, digamos, no es solamente la educación pública. Lo que estamos discutiendo y subyace a todo este debate es la visión del Estado que tenemos nosotros. Cuando uno apoya un gobierno que tiene una visión del Estado que es neoliberal, como se ha planteado en otros términos, adopta ciertas suposiciones que tienen que ver con la ideología, ¿no? Y el Estado neoliberal es un Estado chico, no es un Estado grande. El neoliberalismo entiende al Estado como un obstáculo para que el capital se reproduzca, entiende al Estado como un obstáculo en la distribución de la riqueza y entiende al Estado como una carga sobre los empresarios que desarrollan después derechos para la gente y que son esos empresarios los que terminando de sostener. Cuando el gobierno de Mauricio Macri asume el 10 de diciembre, no entra con una visión de país, de proyecto de país, entra con una visión de un país insertado
en el modelo económico mundial dominante, dominado por los Estados Unidos y por la OTAN y todos sus socios, donde Argentina tiene que pasar a ser no un Estado con desarrollo propio, con desarrollo de industria, con desarrollo de ciencia y tecnología, educación, etcétera, sino lo que tiene que ser Argentina es aquel modelo de 1900 donde necesitamos que este país produzca grano, lo exporte al menor costo posible. Para eso, ¿cuál fue una de las primeras medidas que toma? Sacamos las retenciones a los grandes exportadores de granos. Si uno lo que pretendía era resolver el déficit del Estado sacando gran parte de lo que solventa ese Estado, me parece que o nos están mintiendo o no sé qué, o nos toman para la chacota. Ese Estado que se está buscando instalar en la Argentina y que el pueblo pelea, que el pueblo resiste, no solamente los sectores educativos, que lo hicieron los jubilados, que lo hacen los trabajadores, que lo hacen los miembros de la salud, que lo hace gente de la política, que lo hacen de las organizaciones sociales. Ese Estado no contempla un desarrollo educativo, como no contempla un desarrollo del sistema de salud público, como no contempla el trabajo para todos los argentinos, porque necesita un Estado pequeño que simplemente se dedique a exportar materia prima sin valor agregado. Ni hablar que el sistema sojero que impera hoy en la actualidad ni siquiera genera mano de obra. Y ese Estado piensa que la ciudadanía se va a desarrollar por la mágica teoría del derrame, donde los más ricos se van a hacer más ricos y vamos a distribuir la renta porque se le va a caer la moneda en el bolsillo y los demás vamos a ir atrás atajando esa moneda. Yo lamento decirle que ese Estado ya fracasó en la Argentina y es el Estado que muchos de nosotros de distintos partidos políticos o de distintas organizaciones, yo tuve la oportunidad de enfrentarlo en la educación propiamente dicha, cuando estábamos en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanas, cuando estábamos en su consejo académico. Ese Estado no necesita de la educación, no necesita de un pueblo educado, no necesita de un pueblo con trabajo, no necesita de un pueblo con salud, no necesita desarrollo científico-tecnológico, no necesita valor agregado, porque es un Estado con una reprimarización de la economía, donde nosotros volvemos al concierto mundial, digamos, del que nos apartamos tanto tiempo, y lo único que necesitan los países dominantes es que nosotros les vendamos grano. Y en ese esquema, para eso no se necesita un Estado grande, no necesita un Estado que intervenga en la economía, no necesita un Estado que redistribuya la riqueza a través del salario indirecto, no necesita un Estado que le dé computadora a los pibes, que capacite a sus docentes, no necesita, todo lo contrario necesita ese Estado. Nosotros en los 90, cuando enfrentábamos a Menem y posteriormente a De la Rúa, lo pudimos comprobar. Y es ese mismo Estado el que vuelve hoy. Porque el que vuelve hoy son los dueños de las cosas en la Argentina, que nunca pusieron la cara, que en los 70 usaban la mano de obra de los militares, que en los 80 golpeaban a Alfonsín y le hicieron eyectar por los aires, que en los 90 infiltraron al movimiento nacional en el menemismo y nos hicieron las cosas que nos hicieron, y posteriormente con De la Rúa cayó. El 2001 le dio un tiro de gracia a esa lógica de Estado. Después vino otro Estado que nosotros supimos construir con todos sus errores y con todos sus aciertos. Y yo creo que si hay algo innegable en ese Estado fue el desarrollo de la educación. Digamos, porque haber determinado casi un 5% más del PBI para la educación, me parece que es un acierto absoluto. Haber creado 15 universidades más, me parece que es un acierto absoluto. Haber desarrollado el plan Mil Escuelas, etcétera, 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 etcétera. Y nos faltaba un montón. Yo mandaba a mis hijos al jardín de infantes y a la escuela primaria. Mi hijo mayor en primer grado tuvo 35 días de clases menos. 35 días en primer grado, año 2015. Y estaban cerrando una paritaria por encima de la inflación. Y yo, ¿saben qué le decía a mis compañeros docentes, a los cuales aprecio mucho? Muchachos, no nos equivoquemos. ¿Saben por qué? Porque le estamos dando de comer a la derecha.
porque los mismos padres de esos chicos, el día de mañana, cuando vengan por ustedes, por nosotros y por todos, se van a poner del lado del verdugo, porque no todo el mundo va a poder disociar esto. Y no lo compartíamos, no compartíamos la misma opinión, y así fue que estoicamente mis hijos tuvieron 35 días menos de clase. Hoy en día los docentes han tenido la capacidad de soportar estoicamente todos los agravios que han sido víctimas, de toda la persecución que han sido víctimas, de todas las cosas que se han dicho de los docentes, de sus dirigentes, de la persecución a sus organizaciones gremiales, que lo están amenazando con fundirle sus sindicatos metiéndoles multas impagables por el solo hecho de animarse a pararse con dignidad frente a un Estado que los avasalla. Y nosotros tenemos que terminar discutiendo si le tenemos que decir a la gobernadora, al presidente, que sí, que no, que esto, que no. Nosotros le tendríamos que estar diciendo: repudiamos la quita del programa Conectar Igualdad, repudiamos la quita del proyecto de formación permanente en nuestra escuela, repudiamos las nuevas directivas con los EOE, repudiamos la quita de los bachilleres de adultos, repudiamos que hayan puesto la mitad de la aula de aceleración que tenían que poner, repudiamos el cierre de escuelas en el Delta y en la ruralidad, repudiamos el nuevo proyecto para las escuelas técnicas y agrarias, repudiamos lo que quieren hacer con los profesores de educación física y artística, repudiamos el cierre del programa Conectar Igualdad, repudiamos el desfinanciamiento del sistema universitario argentino, repudiamos las paritarias que están todas por debajo de la inflación. Ahora, cuando uno dice, bueno, eso es probable que no salga, porque bueno, ve que hay gente que dice que está a favor de la educación pública, pero por ahí es muy osado decir todo eso, porque a ver si te tildan de guevarista, o esas cosas. Entonces más vale, hagamos algo simple, lavado, que podamos expresarnos todos. Y bueno, compañeros y compañeras, correligionarios, no, camarada no hay ninguno acá. Estamos así como estamos y no es una situación que se presenta ahora que es novedosa. Nosotros hemos venido presentando un montón de cuestiones de repudio y de proyectos de resolución, un montón de políticas públicas, no solamente en la educación, y esto ya lo han marcado otros y lo vuelvo a reiterar. Este es un proyecto que viene por los derechos de todos, no solamente del sistema educativo. Celebro que el sistema educativo se haya puesto de pie y también les digo que la solución de esto no va a ser sectorial, que va a ser de conjunto y que va a ser política. Como ya lo he expresado en nuestro bloque anteriormente, vamos a apoyar el proyecto que estamos discutiendo, no otro. Y también decimos que no tenemos empacho en ser la voz de todos aquellos de que hoy en día están sufriendo las políticas públicas de este gobierno, y de que las van a sufrir, lamentablemente las van a sufrir, porque el acuerdo con el Fondo Monetario no va a hacer más que profundizar todo el descalabro económico que se está sufriendo hoy en la Argentina, porque para eso trabajaron, para producir este descalabro y para llevarnos de vuelta a la sujeción del Fondo Monetario Internacional, para ponerle una aspiradora a este país y que mediante deuda generarnos lo que nos están generando y lo que nos van a generar a futuro, no nuestros, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Como ocurre siempre en Argentina, cada 40, 50 años, siempre ocurre lo mismo, lamentablemente. Porque no hay dos proyectos de país antagónicos. Hay un proyecto de país con todos sus errores y hay un proyecto de colonia. Y esto ha sido así en toda la historia argentina. Cada uno se para en el lado que se elige parar, y eso hay que respetarlo. No se puede obligar a la gente a que piense como uno. No se puede obligar a la gente a reconocer los errores, no se puede obligar a la gente a que tenga mayores o menores grados de dignidad. Así que nada más, solicito que pase a votación el proyecto presentado en Banca 21 y que se haga en forma nominal, señor presidente.